Desde ya, pues espero que ya se encuentren descansando en casita luego de una ardua jornada, de una ardua semana, o pues que si van de camino siempre tomen las precauciones del caso y que lleguen con mucho bien. Bueno, bien. Eh, la clase anterior prácticamente pues terminamos de ver los conceptos jurídicos formales, ¿verdad? Estamos hablando de los conceptos jurídicos fundamentales formales. Hablamos del derecho, hablamos de la norma jurídica. De la misma manera, pues, hablamos de los tipos de norma jurídica, del supuesto jurídico y de la consecuencia de derecho. El día de hoy vamos a empezar a desarrollar los conceptos jurídicos fundamentales, reales o materiales. Ya dimos un compás de espera para que pues, todos los que se quisieran conectar pudieran hacerlo, ¿verdad? Si pues estaban llegando a casitas, si querían tomar un vasito de agua, ir al sanitario, estirarse, pues ya hemos tenido tiempo para ello. Entonces, hoy vamos a empezar a desarrollar los conceptos jurídicos fundamentales, reales o materiales. De esa cuenta, entonces, tenemos que recordar que cuando nosotros hablamos de un concepto jurídico fundamental en términos generales, nos estamos refiriendo específicamente a un concepto, a una noción básica, a una noción irreductible, a un parámetro mínimo que se va a aplicar en todas las áreas del derecho por igual, que va a tener la misma connotación, la misma aplicación, la misma interpretación y función en todas las áreas del derecho por igual. Y cuando específicamente nos referimos a un concepto jurídico fundamental, real o material, tal como lo vimos en su oportunidad la semana pasada, hablamos de un elemento que forma parte del contenido de la norma. Los conceptos jurídicos fundamentales formales formaban parte de la estructura lógica de la norma, mientras que los conceptos jurídicos fundamentales reales o materiales son aquellos elementos que forman parte o que determinan el contenido de la norma. Dentro de ellos, pues vamos a hablar de la persona jurídica, vamos a hablar del hecho y el acto jurídico, vamos a hablar del derecho subjetivo y el deber jurídico, vamos a hablar de petición, acción, pretensión, proceso, vamos a hablar de la relación jurídica y el objeto del derecho, vamos a hablar también, por ejemplo, de la sanción y la coacción, entre otros. Es por ello entonces que el día de hoy vamos a dar paso a hablar sobre la persona jurídica. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué impresión tienen ustedes cuando hablamos de persona jurídica? ¿Qué es la persona jurídica? El licenciado es la persona que tiene derechos y obligaciones. Es la persona que tiene derechos y obligaciones. Siempre por orden, siempre levantemos la mano, Emanuel. Y estamos bastante cerca. Oye, pero solo con una corrección con mucho respeto. Yo no puedo decir que la mesa es una mesa. Pero no podemos definir el definir con el definiendo. Pero estamos bastante cerca de la definición que queremos alcanzar. Gracias, Emanuel. Nicole. Si está hablando, Buenas, tiene el micrófono muteado, no se escucha nada. buenas Nicole tardes. y luego Antonio. Yo Adelante, Nicole. recuerdo en clases anteriores del año pasado, usted nos mencionaba que una persona jurídica podía ser también como las empresas, por así decirlo, escuelas o sociedades como cooperativas. Claro, esos son ejemplos, Nicole. Estos son ejemplos, pero ¿cómo podemos definir a la persona jurídica? ¿Qué concepto viene a nuestra mente? ¿Qué abstracción formamos cuando hablamos de persona jurídica? Antonio, Ana y luego Juan. Sí, buenas noches, licenciada.
Perdone, fíjese que esos son entidades con capacidad legal. Estamos hablando de empresas, ¿verdad, licenciado? Entidades con capacidades legales. Muchas gracias, Antonio. Ana. Buenas tardes, licenciado. Bueno, yo Buenas tardes. considero que una persona jurídica es una organización que tiene derechos y obligaciones porque está reconocida legalmente, ¿verdad? Una persona tiene derechos y obligaciones. Gracias, Sí, es una Ana. organización, para mí es Organización. una organización, ajá, que legalmente está reconocida y por ende tiene derechos y obligaciones, ¿verdad? Muchas gracias, Ana. Juan Manuel y luego Emanuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una persona jurídica es un ente reconocido por el ordenamiento jurídico, puede adquirir derechos, obligaciones y actuar en el ámbito legal. Gracias, Juan Manuel. Emanuel, adelante. Tal, licenciado. Quizás ya formulando ya todo lo que han compartido mis compañeros, es una organización o bien, como decía Juanma, un ente, ¿verdad? Que en este caso es una persona que reconoce la ley, derechos y obligaciones propios, ¿verdad? Gracias, Emanuel. Bien. Como se dieron cuenta, todos sus compañeros pues tienen una noción bastante parecida cuando hablamos nosotros de persona jurídica. Regularmente, esto se da sobre todo en la doctrina, lo correcto al hablar de persona en términos generales es persona jurídica, ¿verdad? Ya sea que hablemos del ser humano o ya sea que hablemos de otras entidades. Luego, pues ya se clasificará en persona jurídica individual o persona jurídica colectiva. La definición que dieron varios de ellos, la mayoría de ellos, va encaminada a la persona jurídica colectiva. Hablaron de entidades, hablaron de entes, hablaron de empresas, hablaron de organizaciones, ¿verdad? Hablaron de organizaciones. Cuando nosotros hablamos de la persona jurídica, en términos generales, tenemos que tener presente que la persona jurídica es aquel nombre que se le da al sujeto capaz de tener facultades y deberes. Pero es el nombre que se le da al sujeto capaz de tener facultades o deberes. También se dice que es todo ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Sí, si se dan cuenta, estamos usando estereotipos, ¿verdad? Ser o sujeto, ente. No hemos mencionado todavía ser humano, porque la persona jurídica en aspectos generales comprende tanto al ser humano como a los entes que se logren formar. Es por ello entonces que yo en pantalla les he colocado una definición bastante aceptada por un autor guatemalteco, profesor de nuestra facultad, Santiago López Aguilar, y establece que es el reconocimiento que las normas jurídicas hacen del ser humano o de los entes resultantes de su asociación, otorgándoles capacidad para el goce y ejercicio de sus derechos y obligaciones. Vean, yo ya les mencioné también que cuando hablamos de persona jurídica en su aspecto general, hablamos de todo ser capaz de tener derechos y obligaciones. Hablamos de todo ente capaz de tener derechos y tener obligaciones. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué es un ente? Porque para entender una definición tenemos que entender cada una de las palabras que conforman la definición. ¿Qué es un ente? Ustedes han escuchado que se dice el presidente, el gerente. ¿Pero qué es un ente? ¿Un ente es algo que existe? Algo que existe o que no existe, ¿verdad? Un ente puede ser algo que tiene existencia real o existencia imaginaria. Imaginaria, sí. ¿Verdad? Algo que se da en la realidad o que no se da en la realidad. Por eso las figuras, se habla de presidente, se habla de gerente, se habla de dirigente, porque estamos hablando de algo que realmente existe o
que existe en nuestra mente. Por eso cuando nosotros definimos a la persona, decimos que es todo ser, todo sujeto o todo ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Y si ustedes van un poquito más allá y analizan la definición que tenemos en pantalla, leámosla nuevamente. Dice, es el reconocimiento que las normas jurídicas hacen del ser humano o de los entes resultantes de su asociación, otorgándoles capacidad para el goce y ejercicio de sus derechos y obligaciones. Analicémosla por partes, perdón. Primero dice que es el reconocimiento que hacen las normas jurídicas. ¿Sí? ¿Quién crea la norma jurídica? El Estado. ¿Verdad? El Estado es el que decide quién es considerado persona jurídica. El Estado decide quién es considerado persona jurídica. Segundo, hace referencia al ser humano, ¿verdad? Al ser que existe, al ser que podemos ver, que podemos percibir por los sentidos, que podemos palpar. Está hablando de todos y cada uno de nosotros. Ahí se está refiriendo a la persona jurídica individual. Posteriormente, la definición no se queda ahí, y en su segunda parte dice, o de los entes resultantes de su asociación. ¿De la asociación de quién? Del ser humano. Todos esos entes resultantes de la asociación del ser humano son las personas jurídicas colectivas. Ya vamos a hablar de cada uno por aparte. Persona jurídica individual, y le vamos a dedicar su tiempo, y persona jurídica colectiva. Pero hoy estamos hablando de la generalidad, de la persona jurídica en términos generales, ¿verdad? Primero, ser humano, persona jurídica individual. Los entes resultantes de su asociación, ya estamos hablando de la persona jurídica colectiva, ¿verdad? Porque allá nos estamos refiriendo, como bien lo mencionó Nicole, al Estado, a las municipalidades, a las sociedades anónimas. Nos estamos refiriendo a los sindicatos, a los patronatos, a las ONGs. Nos estamos refiriendo a todas las sociedades mercantiles, sociedades civiles, etc. ¿Sí? Porque son entes que resultan de la asociación de dos o más seres humanos. Lo importante de esto es que tanto al ser humano como a los entes que resultan de la asociación del ser humano, el Estado les otorga capacidad para el goce y ejercicio de sus derechos y obligaciones. Es decir, les reconoce esa facultad para que ellos puedan ejercer sus derechos por sí mismos o a través de sus representantes legales. Por eso, si se dan cuenta, esta definición que tenemos en pantalla abarca los dos tipos de persona, porque estamos hablando de persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. ¿Verdad? Eso quiere decir que la persona jurídica se divide en dos grandes áreas. En un primer momento, la persona jurídica individual, y en un segundo momento, la persona jurídica colectiva. Por eso, cuando nosotros definimos persona jurídica desde un espectro general, decimos que es el reconocimiento que las normas jurídicas hacen del ser humano o de los entes resultantes de su asociación, otorgándoles capacidad para el goce y ejercicio de sus derechos y obligaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Licenciado. Muchas gracias, Sofía. Bien. Pero ¿cómo entonces? Bueno, y una aclaración. Por eso es que cuando hablamos de persona jurídica no delimitamos o solo el ser humano o solo los entes que resultan de la asociación del ser humano. Pues hablamos de los dos, ¿verdad? Porque persona jurídica abarca ambos. ¿Cómo se origina el concepto jurídico de persona jurídica? ¿Cuándo se empieza a acuñar y se empieza a utilizar el concepto persona jurídica para efectos del derecho? Tenemos que tener presente
que durante la época primitiva no existía el derecho, no existía el Estado. Por lo tanto, todavía no podíamos hablar de una persona jurídica como tal, ¿verdad? Únicamente o simplemente hacíamos referencia al ser humano. En la época primitiva no existían personas jurídicas colectivas, únicamente existía el ser humano. Ya en la época esclavista, recuerdan ustedes que es el momento donde surge el derecho y surge el Estado, esto pues con la finalidad de proteger la propiedad privada y la división social en clases antagónicas. Al surgir el derecho ya en la época esclavista, el concepto persona se empezó a utilizar, persona jurídica, para referirse exclusivamente a la clase dominante. Es decir, era un concepto único, específico y exclusivo para la clase dominante. ¿Quiénes eran la clase dominante? El clero, la burguesía, el poder militar, ¿verdad? Quien gobernaba. Esto pues hizo que los esclavos y los extranjeros no fueran considerados como personas. Los esclavos y los extranjeros eran considerados como cosas, ¿verdad? Se vendían, se compraban, se deshacían de ellos. Ya con el paso del tiempo, digamos, se permitió que tanto esclavos como los extranjeros se les reconocieran ciertos derechos. Pero no fue porque de buena onda quisieran reconocerles los derechos, sino que por el contrario, era para hacer más fácil el tracto comercial, ¿verdad? La compraventa de esclavos. Esto pues hizo que con el paso del tiempo la lucha de clases se fuera encendiendo, ¿verdad? Ya en ese momento todavía no podíamos hablar de persona jurídica como un concepto general, como un concepto amplio, solo era para la clase dominante y que esclavos y extranjeros se les reconocían ciertos derechos. Solo vamos a darle entrada a unos amigos que están a la espera. Bien, posteriormente, durante la época feudal, ustedes recordarán que la época feudal surge de la lucha de clases. Ya en la época feudal, el rey le asigna a un señor feudal una parcela de tierra para que la gobierne, para que la trabaje, y pues a su vez él le entrega parcelas más pequeñas de tierra a las personas que están bajo su cuidado o bajo su dominio. En este caso, los extranjeros y los esclavos dejan de ser considerados extranjeros y esclavos y se convierten en siervos o vasallos, ¿verdad? A ellos les dan tierras para la subsistencia de su familia, pero a la vez adquieren un compromiso con el señor feudal para proteger las tierras que les han sido asignadas, para proteger al señor feudal, para trabajar gratis la tierra del señor feudal. Aquí ya podemos ver que ese concepto jurídico de personas empieza a generalizar, porque ya, como mencionamos, los esclavos dejan de ser considerados cosas. O sea, ya se les reconoce una gama más amplia de derechos. Ya se les reconoce una gama más amplia de obligaciones. Con el paso del tiempo, la lucha de clases se sigue persistente, se sigue dando, se sigue incrementando, y llegamos prácticamente a la época de producción capitalista. Ya en la época de producción capitalista, las clases que eran explotadas luchan porque se dé un tratamiento jurídico generalizado, un tratamiento jurídico internacional y real al concepto de persona. Es por ello que el 10 de diciembre de 1948 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, ya se le da al concepto persona desde el punto de vista jurídico un contenido real, un contenido absoluto, un contenido para todos. Porque bajo esa perspectiva y bajo ese cuerpo legal, todos eran considerados personas jurídicas por igual, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades. Y así fue como se originó, digamos, este concepto jurídico persona
de forma general, de forma amplia, de forma real y forma absoluta. La persona jurídica goza de cierta etimología, es decir, este concepto se fue acuñando con el paso del tiempo, como lo fuimos viendo. Pero originalmente, el concepto se origina de unir dos latinismos, el latinismo per y el latinismo sonare. Cuando nosotros, bueno, y eso formaba la palabra personare, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de per, nos estamos refiriendo a representar o caracterizar. Generalmente se hacía alusión a la máscara que se utilizaba en el teatro o en el drama romano. Esa máscara, si ustedes recuerdan, era una máscara de madera que tenía tallados ciertos rasgos que identificaban al personaje que estaban representando en el teatro. Yo no sé si ustedes recordarán las películas de Gladiador, por ejemplo. Hay algunos fragmentos de la película donde se ve que en la calle dos actores están representando, uno al gladiador y otro está representando al emperador. Y ambos utilizan máscaras de madera que ponen cerca de su rostro, pero que tienen tallada, digamos, rasgos físicos de los personajes que están representando. Per significa entonces representar o caracterizar y tiene su origen en estas máscaras de madera que utilizaban en el teatro romano. Sonare, por otro lado, significa sonar, hacer eco o resonar. Y prácticamente la máscara o la careta que estamos utilizando, ellos la colocaban a la altura de su rostro para cubrir su faz. Pero si ustedes recuerdan, no la colocaban pegada al rostro, la colocaban a cierta distancia del rostro y eso hacía que cuando estaban representando un personaje en escena, la voz fuera más vibrante, la voz fuera más sonora, que se escuchara más fuerte o más recio. Ahora bien, cuando nosotros ya hablamos de la unión de estos latinismos y nos referimos a personare, prácticamente nos referimos específicamente a esa máscara que se utilizaba en el teatro romano para representar un personaje. Originalmente dijimos que la máscara servía para representar, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, ya esa no solo significaba la representación que se ejercía de alguien, sino la investidura que se ostentaba en las representaciones teatrales. Con el paso del tiempo, ya no solo hacía alusión a representar o a la investidura que se ostentaba, sino que también ya hacía alusión a la función, a la cualidad que desempeñaba la persona en sociedad, hasta llegar a lo que hoy conocemos ya como persona en términos generales, ¿verdad? Pero su etimología proviene del latín per, del latín personare y del latín personare. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o pregunta? Ahí estamos bien, Lick. ¿Todo bien, Lick? Todo claro, Lick. Muy bien. De la misma manera, es importante referirnos a las distintas acepciones de la persona jurídica. Cuando nosotros hablamos de las distintas acepciones, estamos refiriéndonos a las distintas formas en que es vista, estudiada o percibida la persona jurídica. Es por ello que autores como García Maínez y Francisco Ferrara y otros estudiosos coinciden en que la persona jurídica puede estudiarse desde 4 acepciones, ¿verdad? Desde una acepción general, desde una acepción biológica, desde una acepción filosófica y desde una acepción jurídica. Es por ello entonces que desde el punto de vista general, la persona jurídica comprende al ser humano, ¿verdad? Abarcando ambos sexos, hombre, mujer. Ya desde un punto de vista biológico va un poquito más allá
Y desde el punto de vista biológico, la persona jurídica se refiere al ser humano estudiado desde sus características orgánicas y psicológicas. Es decir, de aquellas características que lo distinguen de otras formas de vida como la animal, la vegetal o la mineral. Desde el punto de vista filosófico, prácticamente se refiere al ser humano buscando su esencia material o espiritual. Es decir, ya como un ser de conocimiento, como un ser racional, generador de ideas. Era un ser capaz de proponerse fines y alcanzar sus fines. Y por último, pero no menos importante desde el punto de vista jurídico, ya se refiere a todo ser individual o colectivo que gravita dentro del mundo jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. Que ahí es donde prácticamente pues nosotros nos vamos a estar moviendo, ¿verdad? Vamos a estar estudiando a ese ser individual o jurídico que gravita dentro del mundo jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. Esas son las distintas formas en que se puede percibir, por los distintos puntos de vista en que puede ser estudiado la persona jurídica. Es por ello entonces que autores como Guillermo Cabanelas, por ejemplo, que es uno de los diccionarios que les voy a compartir, regularmente concibe como sinónimos a la persona jurídica y al sujeto de derecho, ¿verdad? Porque dice que ambos hacen alusión a una misma consonancia, a un mismo sentido. Aunado a ello, es importante destacar que para su estudio, tanto en la doctrina como legalmente, la persona se divide en dos grandes áreas: la persona jurídica individual y la persona jurídica colectiva. La persona jurídica individual, como bien mencionamos, está formada por el ser humano, por el ser real, por el ser que existe, por un ser material que podamos percibir por nuestros sentidos. Mientras que la persona jurídica colectiva prácticamente se refiere a un ser inmaterial, ¿verdad? Se refiere a un ser que no podemos ver, que no podemos percibir por los sentidos. Estamos hablando entonces de un ser que no tiene una existencia material. Por ejemplo, si yo le pregunto a Antonio, ¿usted es una persona jurídica individual o es una persona jurídica colectiva? Creo que no está Antonio. Andrea, ¿usted es una persona jurídica individual o es una persona jurídica colectiva? Individual. Individual, ¿verdad? Porque es un ser humano. Ahora, si yo les pregunto, la Pepsi-Cola, aquí en Guatemala la Pepsi se llama Embotelladora La Mariposa Sociedad Anónima. ¿Será una persona jurídica individual o será una persona jurídica colectiva? ¿Juanma? Colectiva. Colectiva. Colectiva, ¿verdad? ¿O será que nosotros podemos ir a saludar al señor o a la señora Pepsi-Cola? No. No, pero tal vez es su representante legal. No, estamos hablando de la existencia real, Juan. De la empresa como tal. Si usted saluda al representante legal, es una persona completamente distinta a la persona jurídica colectiva. ¿Será que la persona jurídica colectiva se puede enfermar? No. No. No, ¿verdad? No se puede enfermar. La persona jurídica individual sí. Y lo digo porque suele pasar en audiencias, en el ámbito penal o laboral, que la persona jurídica colectiva se excusa, diciendo que no pudo asistir a través de su representante legal, ¿verdad? Pero, a diferencia de una persona física que sí se puede enfermar y presentar un certificado médico, la persona jurídica colectiva, pues, cuenta con muchas herramientas legales para asegurar su comparecencia. Ahora bien,
Hablando específicamente entonces, ya teniendo claro que existe, que es persona jurídica, ya teniendo claro que existen dos tipos de persona jurídica, que es la individual y la colectiva, también es importante que nosotros hablemos de la diferencia que existe entre personería, personalidad y capacidad. Cuando nosotros estamos hablando de personería, ojo con esto, la personería no es otra cosa más, la personería no es otra cosa más que la representación legal que ejercemos de otra persona o de otro sujeto. La personería no es otra cosa más que, repito, la representación legal que ejercemos de otra persona u otro sujeto. Cuando nosotros hablamos, ¿sí? Eso ya sería como ponerle persona física, digamos, a la persona jurídica colectiva. No, sí, no, sí, no, porque, por ejemplo, Ana, usted tiene hijos menores. No, gracias a Dios, ni mayores. Bien, hay alguien que tenga hijos menores. El padre o la madre ejercen la personería legal de sus hijos menores. Como esa representación, ¿verdad? Si es la representación de alguien más, o sea, Sí. cuando los van a inscribir al colegio, los van a inscribir al instituto, a la escuela, o incluso a la universidad, para quienes son menores, es porque los padres tienen la representación de ellos. Ya. O sea, no es un requisito antojadizo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando un menor de edad va a sacar una licencia de conducir. Le piden una carta firmada por su representante legal, ya sea papá o mamá. Ok. Y también se puede dar el caso, gracias Ana, en la persona jurídica individual, por ejemplo, de que yo me encuentre en el extranjero, pero necesito hacer algún trámite legal en Guatemala. Pero no puedo ir a Guatemala. ¿Qué hago? Otorgo un mandato. Ahí le estoy otorgando la representación a otro sujeto para que actúe en mi nombre. También se da, vamos a hablar ya más adelante de los tipos de representación, ¿verdad? Porque hay representación también judicial, por ejemplo. Ya vamos a hablar de ello. Pero la personería es la representación legal que se ejerce de otra persona. Y aplica tanto para persona jurídica individual como para persona jurídica colectiva, porque como bien mencionaba Juanma, la persona jurídica colectiva actúa a través de su representante legal. Como no tiene una existencia física, necesita auxiliarse de una persona jurídica individual para ejercer sus derechos y sus obligaciones. Ya vamos a hablar ahora de ello. Cuando hablamos entonces nosotros de la personalidad, ya hablamos de la personería, y esto solo es para que ustedes tengan clara la diferencia. Ya no es que estamos viendo esos temas todavía. Cuando nosotros hablamos de la personalidad, estamos hablando de una investidura jurídica que nos otorga el Estado y nos reconoce como sujetos de derechos y obligaciones. Es la investidura jurídica que nos otorga el Estado, reconociéndonos como sujetos de derechos y obligaciones. Cuando nosotros hablamos de capacidad, ya la vamos a ver también más adelante, la capacidad es esa aptitud que tenemos para ejercer derechos y obligaciones por nosotros mismos. Esto solo es en términos generales para que ustedes tengan esa idea básica, ¿verdad? Y no se nos confunda. Pero ya le vamos a dedicar tiempo a cada uno de esos temas. Dicho esto, entonces, ahora sí podemos abordar el tema de persona jurídica individual. La persona jurídica individual, como bien le mencionaba, regularmente pues se le conoce como persona física, como persona jurídica individual, como persona natural o como persona real, porque puede ser percibida por los sentidos.
Pero ustedes la pueden ver, la pueden oler, la pueden palpar. Cuando nosotros hablamos entonces de la persona jurídica individual, nos estamos refiriendo a ese conjunto de deberes o a ese conjunto de derechos subjetivos que se le atribuyen a un ser humano. También otros autores, por ejemplo, nos dicen que es la persona física o natural, ¿verdad? La persona que existe. Como ustedes ven en pantalla, la doctora María Elisa Sandoval y el licenciado Bautista, docentes por muchísimos años de nuestra facultad, dan una definición bastante acertada. Y ellos dicen que la persona jurídica individual está constituida por el ser humano en cuanto es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones dentro del mundo jurídico. Entonces, la persona jurídica individual, ser humano, ¿verdad? Ahí estamos hablando del ser humano por excelencia, en cuanto es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o pregunta? No, está claro, Lick, que está muy claro. Gracias. Gracias, Sofía. Bien, si vamos teniendo dudas o preguntas, solo levantamos la mano y con gusto les damos participación hoy. Y vamos a tratar de responder de la mejor manera a su duda. ¿Cómo nace la persona jurídica individual? ¿Cómo se da el nacimiento de la persona jurídica individual? Vean, estamos hablando desde el punto de vista legal, ¿verdad? Desde el punto de vista legal. Porque si ustedes se percatan, tienen a la mano su constitución. Sí, Sí. licenciado. En el preámbulo de su constitución, donde dice invocando el nombre de Dios, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Ahí está reconociendo prácticamente la importancia de la persona. Ya en el artículo 1, la protección a la familia, dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Ahí sí, ya no está delimitando ser humano, ¿verdad? Ahí está hablando de la persona en términos generales, persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. De esa cuenta entonces, ¿cómo nace la persona jurídica individual? ¿Cómo se da el nacimiento de la persona jurídica individual? Para explicar esto desde el punto de vista jurídico, existen distintas teorías que tratan más o menos de dar una respuesta a ello. En un primer momento, dentro de las teorías que explican el nacimiento de la persona jurídica individual, encontramos la teoría del nacimiento. Encontramos la teoría del nacimiento. ¿Qué nos dice la teoría del nacimiento? Establece que se es persona jurídica individual y que se adquiere personalidad jurídica individual desde el momento en que el feto se separa del claustro materno. Y para ello, los autores han ido un poquito más allá, porque hay dos corrientes. La primera corriente establece que para que se dé el nacimiento efectivamente, es necesario que se dé una separación absoluta del feto del claustro materno. Es decir, hay que cortar el cordón umbilical. Y la otra teoría dice que para que se dé un nacimiento de la persona jurídica individual, es únicamente necesaria la separación del feto del claustro materno, no cortar el cordón umbilical. Esa es la primera teoría, la teoría del nacimiento. ¿Verdad? Esa es la teoría del nacimiento. Seguido a ello, encontramos la teoría de la concepción. La teoría de la concepción sostiene que se es persona
y se tiene personalidad jurídica individual desde el momento en que se es concebido. ¿Cuándo una persona es concebida? ¿Cuándo una persona es concebida? Desde el momento de su formación, licenciado. Pero científicamente, ¿cuándo, Douglas? Desde el vientre, licenciado. Sí, en el vientre es el lugar, pero ¿desde cuándo se es concebida, Nicole? Desde que nace. No, esa es la teoría del nacimiento. Es cuando el Cuando se empieza a formar el fecunda embrión. óvulo. Desde Bueno, la fecundación. Desde la fecundación. Pero eso es verdad, desde que se da la unión del óvulo con el espermatozoide, desde la fecundación. Esta teoría de la concepción dice que se es persona a partir del momento de la fecundación, desde que se da la unión del óvulo con el espermatozoide. Esta teoría la encontramos regulada en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta teoría la encontramos regulada en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sería tan amable, por favor, Anaí Domínguez, de leer el artículo 3 de la Constitución? No están ahí en clase. ¿Sería tan amable Josué David López de leer el artículo 3 de la Constitución, por favor? Anaí, no la escuchamos, Anaí. No se le escucha. Lick, perdone. ¿Sí? Si Licenciado, gusta, lo leo yo. fíjese que no puedo hablar de mucho porque me acaban de sacar las 4 muelas del juicio. No sé si por esta vez podría. Con gusto, no tenga pena, no tenga pena. Si gusta, lo leo yo, Lick, si no es, Adelante, no es Cristian. mucha molestia. Ok, Adelante. dice que actualmente establece el derecho de la vida, ¿verdad? Que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepto, así como la integridad y la seguridad. ¿Perdón? Leámoslo de nuevo, es concepción. Concepción. Dice, establece textualmente el derecho a la vida, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, perdón, así mismo como la integridad y la seguridad de la persona, ¿verdad, Lick? Gracias, Cristian, muy amable. Vean, regularmente, tengo más de 14 años, un poquito más de hacerlo así. Yo tomo en cuenta participación en clase, tomo en cuenta que pues entreguemos tareas, laboratorios, y tomo en cuenta la asistencia a las clases. Esto lo hago cuando a usted, por ejemplo, luego de realizar su segundo examen parcial, le faltan poquitos puntos para llegar a zona mínima. Lo hago con todos en términos generales, ¿verdad? Cualquier persona que se encuentre en esa situación, que luego de su segundo parcial le falten algunos puntitos para llegar a 31, yo verifico que tenga tareas, que haya participado en clase, que haya asistido a clase, y sin que usted me lo pida, yo le coloco los puntitos para que no se atrase un año en su estudio. Obviamente, pues la participación y la entrega de tareas es eminentemente voluntaria, igual asistencia a la clase, ¿verdad? No obstante, pues el normativo se exige un 80% para poder dar examen, pero yo lo hago por apoyar. Lo mismo sucede cuando luego del examen final, alguien se queda por ahí con poquitos puntitos para ganar el curso. Para evitar que esa persona estudie todo el semestre nuevamente para el examen de retrasada, yo le coloco los puntitos en general para poderlo apoyar, pero veo tareas, asistencia y participación en clase. Solo era una aclaración. Bien, les decía entonces que el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula la teoría de la concepción.
Artículo 3, derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Ya dijimos que la concepción es la fecundación, ¿verdad? La unión del óvulo con el espermatozoide. Luego encontramos la teoría de la viabilidad. Adelante, Antonio. Tenía levantada la mano. Antonio, ¿lo escuchamos? Sí, era leerle el artículo 3 de la Constitución, pero ya lo leyeron. Gracias, Antonio. Es que como tenía la mano levantada y que tal vez tiene alguna duda. No tenga pena, gracias. Gracias. Le decía entonces que también encontramos la teoría de la viabilidad. La teoría de la viabilidad establece que no basta con que la persona sea concebida. ¿Sí? No basta con el nacimiento, sino que además, para ser considerado persona y para tener personalidad jurídica individual, es indispensable que se nazca vivo. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que no solo se requiere el nacimiento fisiológico de la persona, sino que además se requiere que nazca en condiciones de viabilidad. Ahora les pregunto yo, ¿qué son las condiciones de viabilidad? ¿Qué serán las condiciones de viabilidad? Melanie Hernández, ¿qué son las condiciones de viabilidad? Perdón, licenciado, no le escuché muy bien, es que mi internet está fallando. No tenga pena. ¿Qué son las condiciones de viabilidad, Melanie? Las condiciones de viabilidad. Sí. ¿No? No, ahorita no, licenciado. Muy bien, Jenny. Jenny Gómez. Gracias, licenciado. Bueno, podríamos decir que se refiere como a factores o situaciones que puedan dársele a la persona, tanto económicas como, para evitar todos los riesgos que esa persona o ese nuevo ser no le haga falta nada. O sea que si la persona no nace con dinero, no es persona. No, simplemente, pero es que no sé cómo explicárselo. O sea, son factores que sí determinan que tenga todas las situaciones para poder ser... Desarrollar. Sí, digamos, para tener un contexto completo, o sea, para que no sufra de carencias, pero no sé si estoy de acuerdo. Gracias, Jenny. Vilma. Luego Marilu. Yo considero que es que la persona esté sus órganos en buen estado o que tenga todos sus sentidos, y, o sea, como órgano natural, digámoslo así, va, que no padezca de algún daño. Si alguien nace enfermo, entonces no es persona, Vilma. Bien, pero me refiero que cuando si alguien nace, por ejemplo, solo con un riñón, ¿será considerado persona bajo el precepto que usted dice? Sí, es persona. Entonces, en el momento de concepción, digo yo. Pero si nada, por eso le digo, si al momento que nace con un solo riñón. Ah, sí tiene que ser persona. La persona bajo lo que usted dice. Ajá. O sea, lo digo para generar debate, ¿verdad? No es para que vayamos entendiendo. Ajá. Para que vayamos discutiendo. Ok, gracias. La teoría no es la que dice que Marilu, siempre y cuando nazca con vida tiene... Perdón, Luis, por orden, Marilu.
Levantemos la mano siempre. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, compañeros. Licenciado, es Marjorie. Marjorie, adelante. Marjorie, ok. Bueno, la teoría de viabilidad para mí es de que puede ser un análisis para que el ser humano, digamos, que acaba de nacer, tiene la probabilidad de que su análisis sea de éxito. Por ejemplo, de que él nace con vida ya es, digamos, un derecho de viabilidad. O también de que la teoría de viabilidad que nazca con protección por sus padres. Y si no lo protegen los padres, no es persona. El ser humano es persona desde... Que los padres no lo quieran. Como pasa que de recién nacidos dan en adopción. Vean, cuando nosotros hablamos de la teoría de viabilidad, que establece que no solo basta con concebir, no solo basta con que nazca, sino tiene que nacer en condiciones de viabilidad, nos estamos refiriendo a que específicamente la persona tenga, o el nuevo ser tenga la aptitud de seguir viviendo fuera del claustro materno. Sí, pero no está sujeta a ninguna condición de si le falta un órgano, si tiene alguna discapacidad, si tiene dinero, si está protegido. Sino solo es entendida como esa aptitud de poder seguir viviendo por sí solo. ¿Cuáles podrían ser entonces esas condiciones? Reír, llorar, comer, respirar, por ejemplo. Para ello, en el caso de Guatemala, la teoría de la viabilidad la encontramos regulada en el artículo número 1 del Código Civil. Como yo sé que todavía no tienen su Código Civil, yo se los voy a compartir ya breve. Le voy a dar lectura, pongamos atención por favor. Artículo 1, personalidad. Estamos hablando de artículo 1, Código Civil. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido, pero obviemos eso, no es el artículo 1. La teoría de la viabilidad, hago la corrección, la teoría de la viabilidad hace alusión a que la persona tiene que tener la aptitud para subsistir, para desarrollarse y para vivir fuera del claustro materno. Eso quiere decir que según la teoría de la viabilidad, si alguien muere dentro del claustro materno, no es persona. ¿Sí? Si alguien nace muerto, no es persona. ¿Se dan cuenta? Es una teoría bastante restrictiva, porque no la considera persona desde que se concibe. No la considera persona con que nazca. Tiene que nacer vivo y poder subsistir. Es decir, si alguien, bajo esta teoría, los autores establecen que si alguien fallece dentro del claustro materno, no tiene derechos, no tiene obligaciones, no se le puede registrar. Ahora bien, como sucede en muchos ámbitos, y pasa sobre todo en el caso de Guatemala, encontramos siempre una teoría intermedia. Encontramos una teoría que trata de reunir, digamos, los mejores elementos de las teorías anteriores. Nos estamos refiriendo a la teoría ecléctica. La teoría ecléctica, nosotros la encontramos regulada, ahí se hago la corrección, en el artículo 1 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1 del Código Civil? Teoría ecléctica, personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Si ustedes se dan cuenta y analizan este artículo 1 del Código Civil, prácticamente encontramos en la teoría ecléctica los principales preceptos y postulados de las teorías anteriores. Veámoslo por partes. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte.
¿Qué teoría está contenida ahí? Todas. Adelante, Alan. Teoría del nacimiento, perdón. Teoría del nacimiento, ¿verdad, Alan? Luego dice, sin embargo, la excepción, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece. ¿Quién es el que está por nacer? Douglas. ¿Quién es el que El está que está por por nacer nacer? sería el feto, que según la teoría del nacimiento, pues ya tiene como que ciertos derechos, o No, el que ya se está le... por nacer, Douglas, es el concebido. Ajá, concebir. El que está por nacer es el concebido, ¿verdad? Ahí encontramos la teoría de la concepción regulada en la Constitución. Luego dice el artículo 1, pone una condición a esa excepción, ¿verdad? Siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Ahí encontramos la teoría de la viabilidad. Si se da cuenta, entonces la teoría ecléctica reúne los principales postulados de las tres teorías anteriores, ¿verdad? Es una teoría intermedia, pero tenemos que dejar algo en claro. Para la teoría ecléctica, se es persona con el nacimiento. No obstante ello, hay una excepción a la regla general. Y la regla general es que al que está por nacer, o sea, al concebido, también se le considera persona para todo lo que le favorezca. Ahí le está dando una protección al concebido, ¿verdad? Antes que nazca, lo considera persona para todo lo que le favorezca. Pero la condición es que nazca en condiciones de viabilidad. Ahora yo les hago una pregunta. Ya el semestre pasado, ustedes vieron, estudiaron y aprobaron el tema de jerarquía normativa. La jerarquía normativa es el orden de importancia que una norma tiene con relación a las otras en un sistema jurídico. Dicho esto, entonces, les quiero hacer una pregunta. En Guatemala, ¿qué teoría vamos a aplicar? Vimos que legalmente, doctrinariamente, pues, están reguladas las cuatro, pero legalmente encontramos la teoría de la concepción en el artículo 3 de nuestra Constitución y encontramos la teoría ecléctica regulada en el artículo 1 de nuestro Código Civil. Vilma y luego Douglas. Luego Emanuel. Licenciado, yo considero que es primero la Constitución y después las demás leyes, la ley civil. ¿Por qué será primero la Constitución, Vilma? Porque es la supremacía de todo. Es la Es la norma principal, superior, ¿verdad? la suprema, ajá. Gracias, Vilma. Douglas. Iba a decir lo mismo que la compañera licenciado. Primero va la Constitución, la Carta Magna, Le copiaron, digo y usted. después el cabal. Primero la Constitución, después el Código Civil. Emanuel. Lo mismo que Vilma, licenciado. Emanuel. Sí. También le copió Douglas y Vilma. Vean, la jerarquía normativa precisamente establece que la Constitución tiene preeminencia sobre cualquier ley o tratado, ¿verdad? La Constitución está en un primer peldaño porque es la norma suprema y la norma fundamental. Les hago otra pregunta. Alguien que no esté de acuerdo con sus compañeros, que crea que el Código Civil prevalece. Antonio, adelante, Antonio. Sí, licenciado, estamos de acuerdo con la teoría del nacimiento. Primero sería la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Civil. Pero el nacimiento no está en la Constitución ni en el Código Civil. No, no está ahí, pero como referencia. No, por eso le digo, pero la pregunta fue, de las dos que están legalmente reguladas en Guatemala, la teoría de la concepción, artículo 3 de la Constitución, y la teoría ecléctica, artículo 1 del Código Civil, ¿cuál aplica legalmente Guatemala? De las dos, teoría de la concepción y teoría ecléctica. No. ¿Quién cree que aplicamos la teoría ecléctica? ¿Y por qué?
En el caso de Guatemala, aplicamos la teoría ecléctica y les voy a explicar por qué. ¿Verdad? No es que obviemos la jerarquía normativa en ningún momento. Les voy a dar las razones del por qué. Si bien es cierto, la teoría ecléctica se encuentra contenida en una norma ordinaria, en un decreto ley, creado por el jefe de gobierno, esta teoría no colisiona con lo que establece la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice: el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. ¿Qué dice el artículo 1 del Código Civil? La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorezca, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. ¿Será que el artículo 1 del Código Civil y el artículo 3 de la Constitución chocan, colisionan, están encontrados? ¿Son opuestos? ¿Juanma? No, de hecho se complementan. Se complementan y van más allá, ¿verdad, Juanma? Porque el artículo 1 del Código Civil desarrolla perfectamente el artículo 3 de la Constitución. No lo contradice, no lo limita, no lo restringe. Segundo, siempre que hablemos en materia de derechos humanos, siempre que estemos hablando de que se le va a reconocer un derecho a la persona, vamos a aplicar la norma más preferente, la norma que dé un campo más grande de protección, la norma que dé un reconocimiento más amplio, ¿verdad? Porque es en beneficio de la persona. Por eso vamos a aplicar la teoría ecléctica. No es que estemos rompiendo la jerarquía normativa, sino que en este caso, el artículo 1 contiene y regula el artículo 3 de la Constitución, no choca, no colisiona, no hay antinomia normativa, y da una protección preferente a ese derecho. Sí, incluso si ustedes recuerdan la misma Constitución, cuando deja abierta la posibilidad en el artículo 44, aquellos derechos inherentes a la persona, dice que no excluye a aquellos que no estén expresamente regulados en él y que sean inherentes a la persona. Y en este caso se puede aplicar porque dan una protección más amplia. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Bien. Entonces, ¿cuál es el fin de la persona jurídica individual? Regularmente, nosotros estamos acostumbrados a hablar, a conocer, a saber sobre la muerte física o la muerte cierta. Cuando nosotros hablamos de la muerte física o la muerte cierta, es una muerte que es susceptible de comprobación. Clínicamente se puede verificar. Porque en este caso, si ustedes se percatan, se da prácticamente la cesación de los órganos vitales, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos vitales? Cerebro y corazón. Dejan de funcionar, es decir, la muerte física o cierta se produce cuando cesan los signos vitales de la persona. Regularmente también a esta muerte física o muerte cierta se le suele llamar muerte natural, ¿verdad? Los fenómenos y funciones fisiológicas del ser humano se detienen, cesan o terminan. Esta muerte ha sucedido realmente, ha sucedido efectivamente y, como dijimos, es susceptible de comprobación clínica. Bien, pero la ley también contempla una muerte legal o muerte presunta. La muerte legal o muerte presunta debe ser declarada por un juez competente. La muerte legal o muerte presunta se da en aquellos casos en el supuesto que una persona ha desaparecido de un lugar por un tiempo determinado, sin que sepamos su paradero, sin que conozcamos su paradero, o bien en aquellos casos en que la persona desaparece y ha estado en el lugar donde ha sucedido alguna catástrofe. Ahí
no hay una comprobación clínica, ¿verdad? Prácticamente no hay cuerpo. Nosotros desconocemos el paradero de la persona. La persona ha desaparecido y desconocemos dónde se encuentra. Y ustedes me dirán, Lick, ¿y esto para qué sirve? Eso sirve porque muchas veces, pues cuando la persona desaparece, cuando no se tienen noticias de su paradero por mucho tiempo, ya vamos a hablar de ello, porque hay requisitos, hay plazos, hay circunstancias que establece la ley, hay que disponer de los bienes de la persona. Ya vamos a ver también qué pasa si, como dice el dicho, no andaba muerto, andaba de parranda, dice por ahí. Ya vamos a hablar de ello. Cuando hablamos entonces de la muerte presunta, hay un proceso que se tiene que reunir, que se tiene que llenar. Para ello, vamos a hablar un poquito de la ausencia y posteriormente vamos a hablar de la muerte presunta. ¿Sí? Vamos a hablar de la ausencia y vamos a hablar un poquito de la muerte presunta. La ausencia, nosotros la encontramos regulada en el artículo 42. Artículo 42 del Código Civil. El artículo 42 dice: el ausente es la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales a la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Si ustedes se dan cuenta entonces, es una declaración judicial que va a determinar la condición legal de una persona que ha desaparecido o que ignoramos su paradero. El juez competente es el juez de primera instancia civil del domicilio de la persona que ha desaparecido o que ignoramos su paradero. Ya esto ya va a ir teniendo un poquito más de sentido conforme vayamos avanzando. Pero es el juez de primera instancia civil del domicilio donde la persona ha desaparecido o tenía o desconocemos su paradero. Bien. Es importante establecer que primero se tiene que declarar la ausencia. ¿Sí? Primero se tiene que declarar la ausencia. Ya más adelante se declara la muerte presunta. No se puede declarar la muerte legal o la muerte presunta si primero no se ha declarado judicialmente la ausencia. La muerte presunta nosotros la encontramos regulada en el artículo 63 del Código Civil. ¿Sí? ¿A mí para qué me sirve la ausencia? Vean, imagínense que yo le presté dinero a Juanma y Juanma se desaparece y se va al extranjero. ¿Cómo le puedo cobrar a Juanma? Declaro la ausencia. El juez, al declarar la ausencia, le nombra un defensor judicial y yo demando a su defensor judicial y puedo ejecutar los bienes de Juanma. ¿Verdad? Pero ahí ya entrar un poquito más en detalles. Eso ya se lo dejo a Civil 1 cuando ustedes lleven Civil 1, pero para efectos de la persona jurídica individual, la muerte legal o presunta primero requiere la declaración judicial de la ausencia. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la muerte presunta, ojo con esto, ya dijimos que la ausencia tiene como finalidad que el juez declare judicialmente que la persona no se encuentra, ¿verdad? Y que le nombren un defensor judicial o un guardador de bienes. La muerte presunta, por el contrario, tiene dos objetos. Primero, poder entrar en posesión definitiva de sus bienes. Y segundo, en aquellos casos en los cuales la dama o el caballero quieren quedar en libertad de estado. El marido se fue, la esposa se fue, tienen años de no saber a dónde se fue al extranjero y se quieren divorciar. Declaran la ausencia, el juez le nombra un representante
Se demanda al representante y se puede divorciar, ¿verdad? Ahora bien, la muerte presunta la encontramos regulada en el artículo 63. Dice, muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste. Y en tal caso, sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. ¿Qué quiere decir esto? 5 años después de que se ha declarado la ausencia, se puede acudir ante el órgano jurisdiccional o ante un notario para declarar la muerte presunta y entrar en posesión definitiva de los bienes. Ese es el plazo general. 5 años después de la ausencia o desde que se tuvo la última noticia del ausente. ¿Verdad? Ya tiene que haber la declaración judicial de ausencia. El artículo 64 nos da algunas excepciones y algunos casos especiales. Podrá asimismo declararse la muerte presunta a de la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones cuando haya transcurrido un año de terminada la guerra sin que se tenga noticias de ella. Si usted participó en la guerra activamente, o si usted vivía o residía en el lugar donde hubo una guerra, y pase un año sin que se tengan noticias, se le declara ausente y posteriormente la muerte presunta, ¿verdad? Dice, B, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación, cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. Y C, aquí ya no hay plazo, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Ahí se puede declarar en esos supuestos la muerte presunta. ¿Quién la declara? La declara un juez de primera instancia civil también. ¿Sí? La declara un juez de primera instancia civil. ¿Estamos bien acá? Yajaira y luego Juanma. Licenciado, buenas noches. Disculpe, de la muerte presunta dijo primero poder entrar en posesión definitiva de sus bienes. Y la segunda, perdone. Libertad de Estado. Muchas gracias. Para servirle, Yajaira. Juanma. Sí, mi pregunta era sobre si quedaba sin efecto, si el ausente aparecía, pero ya vi que en el artículo 75 especifica esa parte. Sí. Todo vuelve a su estado natural, digamos. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de los bienes, si, por eso les decía yo, si no andaba muerto, andaba de parranda y aparece, puede recuperar sus bienes en el estado en que se encuentren, Juan. Sí, el ausente presunto muerto aparece. Por ejemplo, usted tenía una casa y la vendieron, no le van a dar la casa, le van a dar el dinero o lo que compraron con el producto del dinero de esa casa. En el caso del matrimonio, que por ejemplo su esposa lo declaró ausente, luego la muerte presunta porque no sabía dónde estaba usted, en ese caso sí hay una opción, ¿verdad? Primero, si la esposa o el nuevo cónyuge no tenían conocimiento de dónde usted se encontraba, el matrimonio es válido. Y la disolución del suyo es válido. Ya ella decide si regresa a su anterior matrimonio o se queda en el nuevo, por decirlo de alguna manera. Ahora, si la esposa, bueno, la exesposa o el nuevo cónyuge sí tuviera conocimiento de dónde usted estaba, pero lo ocultó, ese matrimonio puede anularse. Bien. Lo dejaríamos hasta acá el día de hoy, mis queridos amigos. Lo dejaríamos hasta acá. Ya la siguiente semana, pues vamos a hablar un poquito de cuáles son los atributos de la persona jurídica individual, ¿verdad?
Vamos a hablar del nombre, vamos a hablar del patrimonio, de la nacionalidad, vamos a hablar del domicilio, de la capacidad y del estado civil de la persona jurídica individual. Yo les voy a estar trasladando el Código Civil a Clarnoye o ya sea el chat de la sección que se ha formado. No sé si todos ya están en el chat, pero ahí lo vamos a trasladar. De igual manera, las personas que se van a hacer el examen de retrasada, recuerden que está programado para la siguiente semana. Yo les voy a estar compartiendo hoy por la noche el material de apoyo para mi retrasada. Hoy. Bien, amigos, entonces lo dejaríamos por acá. De igual manera, pues si hay alguna duda o pregunta me pueden consultar y con gusto yo les puedo responder en el chat. Me dio mucho gusto saludarles, que tengan una bendecida noche. Nos vemos la otra semana. Feliz noche, Liz. Gracias.